Bueno, les mando un abrazo. No hay día que uno no piense en el día que vamos a estar todos juntos otra vez. La comunión del cuerpo de Cristo tiene algo tan particular porque no hay manera en que uno pueda obviar la plenitud de Cristo. No importa dónde estemos, aunque estemos en el lugar más solitario del mundo, Cristo lo llena en todo. Pero no dejamos de anhelar ese día en que todos volvamos a estar juntos. Es un tiempo tan precioso de ver cómo todos los hermanos están respondiendo a una naturaleza. La manera en que se está poniendo en evidencia el amor entre los hermanos, la manera de darnos a nosotros mismos para ver que ningún hermano pase necesidad, que ningún hermano esté paseando no solamente una necesidad material, sino alguna evidencia, una necesidad espiritual, cuando todos nos animamos a las buenas obras y estamos pendientes sabiendo que cada miembro coyunturalmente se ayuda mutuamente. Así que les mando un abrazo a todos, codazos para todos y bueno, vamos con la palabra que el Señor puso para que nosotros podamos disfrutar en este tiempo. C.S. Lewis nos cuenta una historia acerca de un profesor que estaba calificando los trabajos de sus alumnos acerca de los clásicos y dice que ese profesor, elevando la mirada de la falta de sustancia de los trabajos de los alumnos, dijo: el problema de estos muchachos es que los profesores les han estado hablando del Partenón cuando deberían haberle hablado sobre el optativo. El Partenón es la magnífica y emocionante piedra arquitectónica de la cultura griega. Es ícono máximo de la geometría y de la arquitectura que hasta el día de hoy nadie logró superar. Fue construido hace 2460 años. Los arquitectos que diseñaron esta construcción de mármol blanco lograron darle una perfecta sensación de armonía. Lograron considerar la deformación que da la perspectiva del ojo humano, trasladando así deformaciones en sus pilares, en sus dinteles y frontones, que la corrigen teniendo así una estética visual perfecta. Los pilares se inclinan hacia adentro con un diámetro en su base y va aumentando su diámetro a medida que va hacia arriba, generando así para el ojo humano una línea recta, perfecta, hacia el cielo y sin la deformación de la perspectiva. Los arquitectos agregan deformaciones en sus esquinas elevadas para que la perspectiva del ojo humano logre verlo como un polígono perfecto. Descubrieron la belleza en la raíz cuadrada de 5, la medida áurea, y todo parecía ser de que se acercaban a un tipo de belleza que hasta el momento nunca se había conocido y que nadie todavía logró superar. El problema de estos muchachos es que los profesores han estado hablándole del Partenón, pero no se dedicaron a hablarle sobre el optativo. El optativo es el simple, humilde, prosaico, incluso aburrido modo gramatical de los verbos en griego. El punto era este: no hay atajo para una apreciación de gran valor. Los trabajos eran insustanciales porque habían tomado un atajo. C.S. Lewis dijo acerca de esta situación que había dos tipos de educación. Una comienza con la negación, con el sacrificio, tal vez con desiertos, con disciplina y tal vez con un poco de aburrimiento para una cultura como la nuestra, llena de entretenimiento y atajos. Pero es el único camino para tener una verdadera apreciación del tesoro. El otro camino comienza con una apreciación superficial, un atajo, y termina siempre en el sentimentalismo. Es algo que podemos ver tanto en nuestra generación. Gente que toma atajos y siempre termina en sentimentalismo. Personas que están todo el tiempo en altibajos, un día en el cielo, un día en el subsuelo, porque están completamente decididos a amar esa cruz en la que Cristo murió, y se emocionan sabiendo la forma en que Dios nos amó, porque esta es la manera en que Dios nos amó, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos llorar, podemos emocionarnos, podemos cantarlo, podemos abrazarnos, disfrutando de esta verdad que supera toda realidad. Pero no es lo mismo
que yo agarre esa cruz como el modelo a quien debo seguir y poner mi vida en sacrificio por amor a Cristo y por amor a todas sus obras, incluyendo cada persona que existe en este mundo, aún mis enemigos, mi prójimo y mis hermanos. Lo insustancial, lo que no me permite participar y disfrutar de su plenitud, es que dado el momento no estoy dispuesto a pagar un precio tan alto como perder la vida, siguiendo el ejemplo de Cristo en la cruz, sabiendo que nadie puede ir en pos de Él si no camina sobre sus mismas pisadas. Estudiar ecuaciones para saber cuánto pueden soportar los arcos del Partenón puede resultar tedioso, puede resultar demandante, parecería sin gloria. Esta generación no lo disfruta, esta generación se desanima. Entonces el escritor dice esto: esta es la manera en que las personas se sienten ligeramente cultos cuando en realidad permanecen en una completa ignorancia. Le hace pensar que está disfrutando algo que ni siquiera conoce y produce un verdadero problema en la distinción entre la verdad y el error. ¿Cómo podemos disfrutar lo que no valoramos? ¿Cómo podemos amar lo que no conocemos? La palabra de Dios nos revela que Dios es el arquitecto, diseñador y creador de todas las cosas. Amar a Dios es conocer y valorar su persona y todas sus obras. El término arquitectura viene del griego, de la palabra ark, que quiere decir el que tiene el mando de todo. Así lo definían ellos, como el jefe, el que dirige la obra. Job capítulo 38, desde el versículo 4 dice esto: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Colosenses 1:16 dice: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Génesis 1, del 26 al 28 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. El salmista dice en el Salmo 139, del versículo 13: tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El salmista también nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo hago yo para observar la creación, para darme cuenta que ella está expresando la gloria de Dios? ¿De qué manera mi corazón lo observa? Amar a Dios es conocerle y valorar todas sus obras, desde lo más pequeño hasta lo inimaginablemente grande, desde lo micro a lo macro. Todo tiene las huellas digitales de Dios. Si no amamos a Dios, no amamos a nadie. Si no amamos a Dios, no amamos sus obras. No podemos descubrir la gloria de Dios en ella, en la gente, en nuestros hermanos, en toda la creación, en nuestros enemigos, en cada acto de Dios, en poner la otra mejilla. En cada acto hay una expresión de Cristo, hay una expresión de Dios que debe ser manifestada. Amar a Dios es conocerle, amar a Dios es amar todas sus obras. 1 Corintios 9, del 24 al 27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran, de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo,
no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo, quien proclama, quien anuncia la buena noticia para ellos, yo mismo venga a ser eliminado. Hay un tipo de entrega y rendición en la obediencia por amor a Dios que nos permite entender que no somos nosotros quien pelea las batallas, sino que es Dios quien pelea por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos permite entender que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros, el Todopoderoso manifestándose. Si esa rendición no es manifestada en nuestra vida de una manera genuina, como la palabra de Dios lo indica, es entregándolo todo, entonces nunca vamos a poder experimentar esa manifestación que nos permite vivir en un estado de entrega y de disfrute para poder amarle a Él, conocerle a Él y amar todas sus obras. Juan 17:3 dice, y la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dios está diciendo que simplemente la vida eterna es que conozcamos su persona, la persona de Dios. Hermanos, necesitamos imperiosamente afirmarnos en la verdad revelada y avanzar en esta verdad, en el conocimiento de esta verdad. Efesios 1 del versículo 17 está diciendo esto, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Él. El apóstol está diciendo, no se rindan, avancen en el conocimiento profundo de su persona y de todas sus obras. Hechos 17:23 nos cuenta que el apóstol Pablo pasa por adelante un altar que tenía una inscripción que decía, al Dios no conocido. Y Pablo se dirige a los atenienses diciéndole, vengo a hablarles de ese Dios que ustedes dicen adorar sin conocerle. En la mente de los atenienses era imposible conocer a Dios. Ellos estaban sumergidos en sus filosofías, en su intelecto, y solo podían formular teorías, especulaciones acerca de Dios. Sin embargo, seguían sin conocerle. Muchos cristianos necesitan la ayuda de su mente para mantenerse en el camino del Señor. Están a merced de las circunstancias para sentirse con gozo, con ánimo, con euforia, para poder sentir adelante. Dependiendo de todas esas circunstancias que nos rodean. Pero un día viene el Señor y nos da un espíritu de revelación y de sabiduría y le conocemos. Y ya nunca más vamos a necesitar de todos estos ingredientes, de todas estas circunstancias favorables para mi alma, para sentir que estoy en el camino del Señor, para sentir que soy un obrero aprobado delante de Dios y sentir el gozo de su plenitud en mi vida. De repente ocurre algo que está fuera de mi control, algo que ocurre en mi vida, de repente antes no veía, ahora veo, algo divino ocurrió, una obra sobrenatural en mi vida que me permite ver lo que antes no veía, una vida que fue manifestada y tiene que ver con el pleno conocimiento, derecho reservado de Dios, y ya no necesito de mi mente y de mis sentimientos para poderme mantener en ese camino, porque ahora la mente de Cristo, la vida de Cristo en mi vida, me permite disfrutar de su persona, conocerle y valorar todas sus obras. Solo los hijos que tienen este conocimiento son los que no son sacudidos y permanecen firmes. Y estos son precisamente los hijos que Dios utiliza. Y lo que dice la palabra es que no solo quiere Dios que le conozcamos a Él, sino que conozcamos nuestra herencia a los santos, que amemos por nuestra identidad revelada en la persona de Cristo, que amemos su persona y todas sus obras. Por esto queda claro que cuando nosotros podemos identificar nuestra identidad en Cristo, entonces vamos a poder amar su forma de obrar. Necesitamos saber quiénes somos para entender su manera de obrar y amar todo lo que Dios hace, aún todas esas cosas que a nosotros no nos gustan, todo lo que pedimos a Dios que no queremos, y es en su manera de obrar que Él, por la identidad, me permite. Y podemos entender que todo lo que Él espera de nosotros es posible por su poder. Podemos amar todas las obras de Dios por el poder de Dios que está obrando en nosotros. 1 Pedro 2, versículo 9 al 10 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. El versículo 9 dice, ustedes son linaje escogido. Habla de personas de todas las culturas y de todos los colores, pero dice, por ahora son extranjeros y peregrinos en el mundo. Versículo 11, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Lo que nos da nuestra identidad no es el color ni la cultura, es el ser escogidos. Somos la raza escogida. Lo increíble de todo esto es que ocurrió antes de que nosotros naciéramos. Es inimaginablemente bello, es maravilloso y lo único que podemos hacer es temblar, humillarnos, arrodillarnos y agradecer una y otra vez y mil veces y en la eternidad agradecerle a Dios habernos escogido. Versículo 10 dice, no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. La palabra en griego que utiliza para misericordia es un verbo y se podría definir como apiadar. Dios se apiadó de mí. Él me amó primero. Él fue quien se acercó a nosotros. Tercer punto, ustedes pertenecen a Dios. Esto se expresa dos veces. Versículo 9, vosotros sois pueblo adquirido para posesión de Dios. Versículo 10, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. Somos herencia de Dios, somos con quien Dios va a pasar la eternidad. 2 Corintios 6:16 dice, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, mi propiedad, yo habitaré en ellos y caminaré entre ellos. Cuarto punto, ustedes son santos. Versículo 9, vosotros sois nación santa. Ya no formamos simplemente parte de este mundo, fuimos apartados para Dios, existimos para Dios, ya somos extranjeros y peregrinos en este mundo, tenemos el carácter de Dios, Él nos escogió, somos santos y somos santos simplemente porque estamos en el santo. Su santidad nos abraza, es nuestra identidad. Cuando un hijo de Dios no actúa de una manera santa, actúa fuera de su carácter, contradice la naturaleza. La identidad del Señor es santidad y Él dice que porque estamos en Él, entonces somos santos, somos nación santa. Y finalmente, punto 5, somos real sacerdocio. Versículo 9 dice, vosotros sois real sacerdocio. Este es el punto, fuimos escogidos por Dios. Él se apiadó de nosotros, permanecemos en Él, somos santos como Dios es santo y ahora somos sacerdotes reales delante de Dios. Tenemos acceso directo e inmediato por el único mediador que Dios proveyó, su propio Hijo, que habita en nosotros. Ser sacerdotes reales quiere decir que cada aspecto de nuestra vida está vinculada al trabajo sacerdotal. Estamos siempre en la presencia de Dios. No hay un lugar neutral. No hay ningún lugar neutral. Siempre estamos en su presencia, siempre estamos en el templo, en la casa que es Cristo. Somos llamados a ministrar en la presencia de Dios y esa identidad que nos fue concedida nos conduce a su destino. Deben actuar como sacerdotes, dando a conocer la persona de Cristo a todo el mundo. ¿Para qué estamos acá? El versículo 9 nos da el motivo de nuestra existencia. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es el destino a tiempo completo del sacerdote real, dar a conocer las glorias del Rey. El propósito de Dios al darnos esta identidad es manifestar su identidad. Quisiera terminar compartiendo con ustedes la maravillosa historia del misionero Doug Nicholson, que glorificando a Dios en las misiones en 1967 en la India, enfermó de tuberculosis. Mientras estaba internado en ese hospital, él trataba todo el tiempo de entregar folletos y el Evangelio de Juan, pero nadie se los quería recibir. Doug no le gustaba a la gente que estaba ahí, creían que era un americano rico. Como por las madrugadas él se levantaba tosiendo por la tuberculosis, notó que había un anciano
que a la madrugada intentó levantarse, pero no pudo. Un anciano muy débil, escuálido, y empezó a gemir. Y llegó un momento en el que, por la imposibilidad de levantarse, se volvió a caer en su cama. Al otro día, el olor, la hediondez en ese lugar era tremenda. Y todos los enfermos en ese lugar comenzaron a enojarse y a criticar a ese hombre, a ese anciano. Y cuando vino la enfermera y empezó a limpiar ese lugar, incluso les dio unos manotazos por haber hecho el desorden que había provocado. La noche siguiente pasó exactamente lo mismo. Doug se despertó tosiendo, sintiéndose terriblemente mal y muy débil, y notó que el anciano otra vez estaba intentando levantarse, pero su debilidad lo había vencido, otra vez cayendo nuevamente en la cama, y de repente le empezó a escuchar que este anciano empezó a llorar suavemente. Doug se levantó con mucha dificultad, se acercó al anciano. El anciano se encogió temerosamente pensando de que él iba para quejarse. Él lo alzó en sus brazos y lo llevó al baño, que era solamente un agujero en el suelo, y luego lo llevó de vuelta a su cama. Y cuando lo estaba dejando en su cama, este hombre besó su mejilla. A las 4 de la mañana, otro paciente de ese lugar despertó a Doug con una taza de té caliente y unas galletas, y haciéndole seña de que quería una copia de ese libro que él había intentado repartir. Durante todo el día, persona a persona, iba llegando una tras de otra pidiéndole el librito del Evangelio de Juan, aunque él no hablaba su idioma. El obrar de Dios en nosotros declara, expresa sus excelencias. Poner la otra mejilla es dar a conocer las excelencias de Dios y dar a conocer el carácter de Cristo. Amar a Dios es también amar sus obras. Cuando nuestras acciones muestran las excelencias de Dios, la construcción es divina y Cristo es dado a conocer para que el mundo crea. Dios nos dio esta identidad para mostrarle al mundo quién es Él.